En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. No hay tabla hoy día, no hay cuenta, perdón. Sí, hay una cuenta de excusas de la señora ministra de Relaciones Exteriores y de Ah, Defensa Nacional para asistir a la sesión de hoy por encontrarse con la agenda que tenía con anterioridad a esta invitación. sí, don Nicolás Godoy, que nos acompaña, ya nos lo había mencionado. Entonces, corresponde abocarnos a un tema único de la tabla, un tema no menor, para lo que son nuestros compromisos internacionales en materia de defensa y de relaciones exteriores. Eh, ¿Cuál es? Solicitar el acuerdo del Senado para prorrogar la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la ley 19.067. Los invitados para esta sesión, que yo creo que será breve, pero de todas maneras nos interesa escuchar los temas más sustantivos, son, por supuesto, el subsecretario subrogante, señor Alex Betzik, el director de la División de Seguridad Internacional y Humana, señor Felipe Cousiño. También nos acompaña del Ministerio de Defensa Nacional, de la Subsecretaría de Defensa Nacional, el director de Operaciones y Conducción Conjunta, dependiente del Estado Mayor Conjunto, el comodoro señor Juan Pablo Marín. También nos acompaña la jefa de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa, señora Karen Meyer. Bienvenidas. Y el jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la División de Relaciones Internacionales, señor Valentín Segura. Bueno, yo le voy a ofrecer de inmediato la palabra al subsecretario subrogante, don Alex Betzik. Yo creo que es importante, me puedo anticipar un poco, algunos colegas probablemente van a preguntar, pero un poco la diferencia entre esta y otra misión al exterior. Algo señalábamos recién que esta no corresponde a una misión de Naciones Unidas, y es bueno contextualizar cuál es el propósito, la cantidad, la votación, los grados. Por favor, señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador. Como antecedentes de esta misión, cabe mencionar que Chile ha tenido una dilatada participación en operaciones de paz desde el año 1935, cuando fue el país observador en el alto el fuego entre Paraguay y Bolivia luego de la guerra del Chaco. Actualmente, este tipo de participación involucra el aporte nacional en las siguientes misiones de Naciones Unidas: la UNFICYP en Chipre, la UNSO en Medio Oriente y la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Junto con lo anterior está la misión que acabamos de señalar, que es la participación de Chile en la operación EUFOR Althea, que la Unión Europea despliega en Bosnia-Herzegovina. Esta operación fue establecida en 2004 como sucesora de la Fuerza de Estabilización de la OTAN. El 2 de noviembre pasado, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2658, que extiende la permanencia de las fuerzas de EUFOR Althea por 12 meses, es decir, hasta noviembre del año 2023. Los objetivos de la operación son apoyar la formación de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, proporcionar disuasión para el cumplimiento del Acuerdo Marco General para la Paz en ese país y contribuir a un entorno seguro y protegido del mismo. El despliegue de personal nacional en Bosnia y Herzegovina se remonta al año 2003, fecha en que Chile se integra a la Fuerza de Estabilización SFOR, actuando de manera combinada con medios británicos. Fue invitado a participar en la misión encabezada por la Unión Europea en septiembre del 2004. Cabe destacar que Chile firmó en 2015 un acuerdo de gestión de crisis con ese esquema regional, con la Unión Europea, siendo el primer país latinoamericano en firmar un instrumento de estas características. El acuerdo entrega un marco para la participación nacional en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. No obstante, la firma de este instrumento, Chile no ha participado en ninguna otra operación que haya hecho la Unión. Hasta el año 2020, Chile mantenía 16 efectivos en EUFOR Althea. No obstante, debido a las consecuencias económicas generadas por la pandemia del COVID-19, Chile debió implementar un proceso de reducción general de su participación en operaciones de paz, razón por la cual en la actualidad solo se mantienen 5 oficiales en el cuartel general de la misión en Budmir, Sarajevo. Considerando que el periodo de permanencia de las tropas nacionales en Bosnia y Herzegovina vence el 31 de diciembre de 2022, se solicita entonces al Senado prorrogar dicha permanencia desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Lo anterior teniendo en cuenta el alto valor de esta participación para la política exterior de Chile,
que tiene a la Unión Europea en un lugar destacado, la relevancia del despliegue en Bosnia desde el punto de vista de la preparación y entrenamiento militar, sin olvidar el aporte de dicha operación para la estabilidad de Bosnia y Herzegovina, que si bien cuenta con un escenario de seguridad favorable, aún mantiene potenciales posibilidades de deterioro ante la polarización etnonacionalista y las tendencias a la fragmentación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. No sé si de quienes lo acompañan alguien quisiera complementar algún dato específico o lo reservamos para alguna vez. Por favor, señora Meyer, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente me gustaría acotar un detalle para caracterizar las funciones que están cumpliendo los oficiales que tenemos en este momento desplegados. Y que va en el sentido de que usted consultaba en un inicio. Nosotros actualmente tenemos 5 oficiales que están desplegados en el cuartel general de la misión, en el Camp Budmir, efectivamente en Sarajevo, pero la verdad es que ellos están cumpliendo con labores que reportan directamente al Estado Mayor de la misión. Tienen puestos de liderazgo y eso es destacable en comparación con las otras misiones en las que tenemos personas desplegadas. Como les comentaba, hay 2 personas que están en el segundo nivel de jerarquía y 3 personas que están en el tercer nivel de jerarquía. Y están además en áreas que son estratégicas. Tenemos jefatura del área de producción de inteligencia y también jefatura en el área de búsqueda de información, también en inteligencia. Solo ese punto para hacer un estilo de contraste con y destacando la jerarquía en la cual nos encontramos en Eufor Altea. Senador José Miguel Insulza. Presidente, yo quiero en primer lugar decir que completamente de acuerdo con la prórroga que se está pidiendo. Yo lamenté mucho en su momento la decisión del gobierno, motivada en fundamentada económicamente, por razones económicas que eran ciertamente ciertas, desde luego, porque creo que la presencia externa de fuerzas chilenas en operaciones de paz da carácter a nuestra política exterior desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en Bosnia, no recuerdo desde qué año, pero hubo una misión previa cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, o sea, estamos ligados a ese país hace ya más de 20 años, bastante más de 20 años. Y por lo tanto es una lástima realmente que se haya disminuido eso y yo quisiera verla restablecida. Me alegra mucho lo que nos dice la señora Karen, en el sentido de que se trata de que las personas que están allá no son simplemente de tropas, sino que tienen responsabilidades de mando, y eso creo que nos permite en un futuro más cercano, aprovechando además que como aquí como sabemos bien, tenemos en marcha un acuerdo con la Unión Europea sobre esa cantidad de cosas que estos acuerdos también refuerzan mucho estas cosas, ¿no? Estamos hablando. Nosotros tenemos una política de salida de tropas nacionales, tenemos decretos que regulan la forma en que eso se produce, y esto calza perfectamente con el carácter de mantenimiento de la paz de estas operaciones. Hemos participado en resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el tema de Bosnia y Herzegovina, por lo tanto, es obvio que tenemos que tener fuerzas ahí. Y yo realmente, como digo, he lamentado la reducción de nuestras fuerzas en otras partes del mundo, y ojalá que pronto podamos verlas de nuevo presentes. Así que apruebo esta propuesta. Muy bien, muchas gracias, senador Insulza. Senador Moreira, le damos la bienvenida. No sé si quiere acompañar las tropas también. Sí. No habría problema. A mí me gusta. Ofrece la palabra A mí me gusta senador Kenneth Pugh. Perdón. Muchas gracias, presidente. Por supuesto. Gracias, presidente, por su intermedio saludar tanto a los representantes de la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto. Esta operación, efectivamente, como se ha señalado en forma continua desde el 2004, ha estado en un área involucrada donde ocurren cosas interesantes. Yo creo que eso es lo primero, el por qué Chile está. Y lo segundo, el valor que le da la Unión Europea a que en una iniciativa europea estemos participando. Me tocó estar
justo con el senador Saavedra, en la cumbre digital en Tallinn, donde estuvimos viendo temas geopolíticos que afectan en estos momentos a la Unión Europea, a sus fuerzas, especialmente a la fuerza OTAN. Y en tal sentido, es conveniente que no solo revisemos la presencia de fuerzas militares que están en estos momentos en Bosnia, sino que también la posibilidad de tener fuerza con la Unión Europea en la frontera donde ocurren los conflictos y en un ámbito distinto. Y me refiero al Centro de Excelencia de Ciberdefensa en Tallinn, en Estonia. Ahí está concentrado todo el conocimiento y toda la capacidad que tienen en un área que es totalmente nueva. Japón fue recientemente recibido como miembro permanente y no hay ningún país latinoamericano que haya estado. Yo creo que este es el momento de plantearnos, dejarlo como una inquietud para que se analice, porque la guerra híbrida que partió sobre Ucrania nos demuestra que los ataques no solo van a ser físicos, van a ser ciberataques simultáneos, y los que tienen la experiencia es la gente que está en estos momentos de la OTAN en Tallinn. Eso sería, y también apoyo su Muchas permanencia. gracias, senador Kenneth Piut. Me ha pedido también la palabra, antes de iniciar la votación, los senadores Gastón Saavedra y Rojo Eduardo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos nuestros invitados, subsecretarios, representantes de la Armada. La política exterior del país se robustece con este tipo de gestos que desde el punto de vista cuantitativo puede ser menor, pero ya habrán tiempos mejores en donde haya más espacio para poder mejorar y aumentar desde ese punto de vista. Pero cualitativamente no podemos soslayarlo. Creo que es el que hayan dos personas en el segundo nivel de jerarquía en cuanto a la dirección y tres en el tercer nivel, hablan bien, por lo tanto, de la preparación, de las capacidades que estamos y habilidades y competencias que nuestros militares en términos genéricos tienen y que, por lo tanto, están desarrollando en ese sector y fundamentalmente direccionados a mantener la paz, a mantener el buen entendimiento entre los pueblos. Creo que habla bien del país y reitero, robustece, por lo tanto, la política exterior del país, que es lo que tenemos que rescatar en eso. Eso es lo que estamos haciendo y el Congreso y el Senado no podría estar fuera de sintonía con esta petición. Por lo tanto, no requiere mayor discusión, a mi entender, sino que simplemente respaldar esta petición del presidente de la República, que la hace, para que continúe esta misión y, bueno, ya vendrán otros tiempos y podremos contribuir en mayor cuantía para seguir propagando que Chile es un país que busca el entendimiento, la colaboración entre los países y, por lo tanto, la paz es el centro de nuestra política exterior como país. Así que, por lo tanto, voy a concurrir con mi voto favorable, presidente. Muy de acuerdo, senador Gastón Saavedra. Senador Rojo Eduardo, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar primero a los invitados. Bueno, yo también creo que Chile no es ajeno a lo que pasa en el mundo y tenemos que ser parte especialmente de este tipo de misiones. Y al igual que como lo han dicho algunos senadores que me antecedieron, a mí me gustaría incrementar, más que disminuir nuestra presencia en este tipo de operaciones. Ahora, yo solamente me gustaría ver si es que alguno de ustedes puede comentarnos, porque muchos de nosotros hemos estado en este último tiempo quizás mirando otras partes del mundo con otros conflictos y no sabemos cuál es la situación actual que está ocurriendo en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, cuáles son los riesgos y el por qué se mantiene la operación, solamente para poder saber. Y la segunda pregunta que tenía, que también es concreta, es ¿cuál es la política? No sé si existe política de rotación de personal o cómo se determina quién va, porque me imagino que además de Chile colaborar y ser parte, también Chile, hay personas chilenos que se nutren de la experiencia que existe. Entonces, probablemente ahí hay un trade-off entre cuántas personas quizás aprovechamos de enviar para que se formen versus la profundidad de la experiencia. No sé cuál es una cosa más específica de cómo se determina quiénes son los chilenos que participan de esta misión. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Rojo Eduardo. Senador Iván Moreira. Sí, yo quiero antes de votar hacer una consulta, pero obviamente en ese sentido siempre esta comisión, por lo menos en el Senado, ha tenido responsabilidad y ha actuado siempre en todos los gobiernos con una actitud, con una visión de que la política exterior es una política de Estado.
Por lo tanto, en innumerables veces nosotros hemos prorrogado la permanencia de tropas chilenas, en este caso Bosnia-Herzegovina, pero yo lo que le quiero preguntar al señor subsecretario, lo siguiente, el gobierno, porque yo es una pregunta, yo obviamente voy a votar a favor, pero a mí lo que me preocupa es, ¿esto tiene algún vencimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Este gobierno va a ser de alguna manera continuista con esta política de Estado? De mantener por una posición de política exterior estas tropas. Esto es una cosa que no va a terminar nunca, porque yo creo que está bien ser solidario, pero estos procesos todavía no han terminado y tiene que llegar un minuto en que esto se termine, pero también puede ser que se traslade por las necesidades coyunturales a otro sector. Pero yo siento que estamos aquí como entrampados aquí y todos los años estamos haciendo lo mismo. Entonces puede requerirse la presencia de Chile en otro lugar en donde exista conflicto y a mí me gustaría saber la opinión del gobierno en ese sentido. Bien, si le parece, a partir de las consultas ya formuladas, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para una última ronda y luego proceder a votar. Bueno, se dijo al comienzo que es un grupo bastante reducido de oficiales que participan de esta misión. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra para respuesta a las consultas. Perdón, para el senador Huenchumilla también quería consultar antes. Presidente, no, yo voy a votar favorablemente y soy muy partidario de que nuestras Fuerzas Armadas participen en el extranjero por la experiencia que eso significa en toda su formación profesional y la presencia de Chile en el mundo también con todo lo que eso implica en un mundo hoy día globalizado. Así como también soy partidario de que los senadores viajen también, sobre todo en esta comisión, a muchas partes del mundo. Así que no hay inconveniente. Pero yo tenía una pregunta, porque estaba viendo el decreto, y lo fundan, bueno, en los artículos de la Constitución que señalan los antecedentes acá, y también en la Ley 19.067. Entonces la pregunta mía es, ¿5 oficiales se pueden considerar tropas? ¿Cuál es el concepto de tropas que usamos aquí? Como ahora que esto vengo acá. ¿Ese es el concepto? ¿Por qué se requiere el acuerdo del Senado cuando hablamos de tropas? Y cuando hablamos de tropas, ¿de qué estamos hablando? ¿De 5 oficiales? Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, senador Chaguán también quiere sumar una breve consulta. Simplemente felicitar el trabajo que se ha hecho permanentemente con esta operación Eufor Altea, que además, como ha sido tradicional, incorpora un grupo muy pequeño de oficiales, que además le ha permitido los niveles primero de calificación que han obtenido, los perfeccionamientos, hacen que en definitiva tengamos la capacidad de ir preparando equipos para las futuras o eventuales acciones que pudiéramos emprender en nuestro país. Y también felicitar el rol que cumplen nuestras Fuerzas Armadas como fuerzas de paz fuera del país. Yo creo que eso también es importante destacar. Entonces, yo creo que es un rol que tenemos que visibilizar más. En algún minuto se planteó la posibilidad del envío de un contingente mayor. En caso de Serbia-Herzegovina, efectivamente se ha mantenido un grupo reducido en los últimos años, y yo creo que de alguna manera muestra también la calificación, vuelvo a insistir, la calificación técnica de nuestra gente. Lo mismo ocurrió en Haití, donde había un alto contingente hasta que finalmente se tomaron decisiones distintas. Entonces, simplemente felicitarlo y decir que por supuesto cuentan con nosotros y esperamos que este rol sea mucho más conocido por parte de la opinión pública del país respecto de las fuerzas de paz
el empleo de nuestras fuerzas como fuerzas de paz en el mundo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Me voy a permitir leer un artículo, el 20 de la Ley de Operaciones de Paz, que dice lo siguiente: para los efectos de esta ley, se considerará tropa a todo personal militar armado o no, e independientemente de su número, organización o de la modalidad en lo que haga, que entre o salga del territorio nacional para el desempeño de actos de servicio. Sería bueno consignar un informe esta tarde. Ya hablé con el presidente del Senado para ver que lo pongamos en tabla lo más pronto posible. Permítame un comentario breve que es más que anecdótico, que es personal, que tiene que ver con esto, a propósito de lo que señala el senador Buenchumilla. El año 2005, en una de las renovaciones de Haití, yo no era senador, era diputado, y junto a otros dos colegas, Mesa y Tuma, tomamos la decisión, ya dado que estábamos invitados como observadores internacionales a República Dominicana, que está al lado, fuimos a ver las tropas de Haití. Todo por nuestra cuenta, digamos, ni siquiera por la Cámara, porque no estaba contemplado, eso no era un foro oficial. Y la verdad que la experiencia fue bien enriquecedora, eran cientos de tropas, había un rol ahí muy completo en labores policiales, había personal de las fuerzas de orden y seguridad cumpliendo también labores de formación de las policías en Haití. Usted sabe lo precario que estaba la situación, bueno, no ha mejorado mucho lamentablemente, y el rol de las tropas es realmente importante. El aprendizaje que ellos tienen respecto de idioma es parte de la formación también. Digo esto porque en ese momento había muchas dudas de aprobar esa tropa. Y nosotros, por nuestra cuenta, porque no nos correspondía, éramos diputados, no senadores, esto lo ve el Senado, hicimos un informe que se lo entregamos a la ministra de Defensa de la época, Michelle Bachelet, y que sirvió bastante, digamos, para la decisión del Senado de la época, donde ninguno de los colegas que está aquí éramos parte de este Senado. Más que anecdótico. Bueno, sin más, le ofrezco la palabra al subsecretario para que refiera algunas de las consultas y luego proceder a la votación. ¿Eso anecdótico viene de la... Sí, yo creo que... No, a propósito de que usted debiera ser parte de una visita inspectiva. Muchas gracias, presidente. Gracias a los senadores por las preguntas. Voy a intentar contestar la pregunta del senador Edwards sobre la situación de Bosnia y Herzegovina y engancharla con la del senador Moreira respecto de la situación específica y de la continuidad de este tipo de operaciones. Bosnia y Herzegovina vivió una guerra civil, como ustedes muy bien saben, extremadamente cruenta. Y cuyas consecuencias golpean incluso hasta hoy, el día de hoy a esta sociedad. Partida entre tres grupos étnico-religiosos, la verdad es que no sé si calificarlos de étnicos, pero al menos religiosos, donde las odiosidades provocaron una matanza enorme, una crueldad nunca visto y que chocó a la Europa de los años 90 porque no había ocurrido algo así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El equilibrio de la paz en esa zona fue siempre muy frágil y sigue siendo frágil. Bastantes estudios, incluso reportajes de la prensa dan cuenta que la convivencia entre las tres comunidades, la católica, la musulmana y la ortodoxa serbia, sigue siendo difícil, sigue siendo muy frágil en el sentido de que no hay un sentido de comunidad completo, sino que cada una de estas comunidades religiosas sigue viviendo un poco a espaldas de las demás. Y esto ha provocado incidentes serios en algunos casos que hacen dudar de que el proceso de paz esté finalizado. Entonces, la presencia de nuestras tropas en esta zona sigue siendo útil, al igual que evidentemente el resto de los países. ¿Qué más quisiéramos que este tipo de conflictos pudieran solucionarse? Pero como usted muy bien señaló, senador Moreira, esto puede trasladarse también a otro lugar. O sea, nadie se hubiera imaginado hasta finales del año pasado que íbamos a tener una guerra en Europa como la que está ocurriendo hoy día. Entonces, evidentemente, esto hace necesario que un país, además que se declara, como muy bien señaló el senador Saavedra, a favor de la paz y partidario de impulsar la paz, evidentemente tiene que tener
acciones concretas en ese objetivo. Y parte del poder blando, lo decía un poco el senador Insulza, parte del poder blando de un país también está en su prestigio. Y cuando un país es capaz de generosamente participar en este tipo de operaciones de paz, evidentemente eso ayuda a que su prestigio sea internacional, sea mayor, independiente de otras consideraciones respecto de su poder relativo. Respecto de la rotación, creo que Karen va a poder dar más información sobre eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Me han pedido los senadores abrir la votación porque estamos a punto de iniciar la sesión, pero le ofrecemos la palabra a Karen Meyer antes ¿o usted prefiere que abramos? Sí, tenemos que irnos. Ya, abrimos la votación y nos quedamos escuchando a la representante de la... Ya, perfecto. Abrimos la votación, señor secretario. Senador Piu. A favor. Senador Chaguán. Senador Saavedra. A favor. Senador Winchumilla. Presidente, quisiera explicar que yo soy presidente de la Comisión de Defensa y tenemos una sesión paralela y por lo tanto tengo que retirarme en voto a favor. Gracias. Senador Macaya. Senador Moreira. A favor. Senador Insulza. A favor. Senadora Rincón. Presidente. A favor también. Aprobado la salida. Bien, le ofrecemos entonces la palabra finalmente a la jefa de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría, señora, pido silencio, por favor, señora Karen Meyer, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a referir brevemente a lo que consultaba el senador Edwards. La ley 19.067 establece normas generales que se aplican al proceso de selección de personal para el despliegue, y los procesos son largos y se realizan en el marco de los procedimientos que tienen establecidos las ramas de las Fuerzas Armadas. Esto tiene que conversar siempre con los perfiles que emite la misión. La ONU en el caso de operaciones de paz, la Unión Europea en el caso de las operaciones de gestión de crisis. Viene un perfil ya hecho y son las ramas las que responden a ese perfil. Ahora, en términos del trade-off que usted mencionaba, me parece que en esta misión es particularmente claro, porque esta misión, al estar nuestros oficiales desplegados en operaciones de liderazgo, nos permite que ellos puedan aumentar sus capacidades y colaborar y cooperar y trabajar todos los días con personal que opera habitualmente con el estándar OTAN. Y esto nos permite interoperabilidad también de nuestras fuerzas, lo cual una vez que ellos retornan a Chile se transforma en un plus o en una capacidad adquirida que obviamente usan las Fuerzas Armadas en sus misiones al interior del país. Bien, muchas gracias. Finalmente el señor Betsy también quería agregar un antecedente. Yo creo que va a ser muy importante y me tomo la intervención de casi todos los senadores en el sentido de que sería útil que ellos mismos pudieran ver en terreno cómo trabajan las fuerzas de paz afuera. Así que vamos a ver la manera en que podamos hacer alguna suerte de actividad en que los senadores pudieran conocer de primera mano cómo funcionan estas misiones. Muy bien. ¿Consideren alguna invitación? ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Sería. Muy bien. Bien. Claro. Dentro del 2023 tiene que ser. Recording stopped.